En esta mañana quiero alabar el nombre de Dios a través de este canto, para la honra y gloria de Dios. Estoy olvidado, palabras que has hablado, y a pesar de todo, aquí sigues junto a mí, caminando con el mundo y mi corazón contigo. Perdona mis ofensas, restáurame, Señor.
días, queridos hermanos, tengan todos un feliz sábado, un sábado más en esta tierra, pero un sábado menos para ir al cielo. Queremos compartir en esta mañana una porción de la palabra del Señor, como es ya de costumbre, ¿verdad? No solamente para nosotros debe ser una costumbre por tradición, ¿verdad?, bíblica, sino además debe ser algo así como un estilo de vida, ¿ok? Guardar el sábado para nosotros es un estilo de vida. Hace mucho tiempo que no nos congregamos en la iglesia, pero gracias al Señor que existen estos medios para que nosotros podamos, aún en medio de esta situación que aqueja a cada ser humano a nivel mundial, pues podamos aún compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios. Queremos compartir con ustedes un tema bastante interesante, un tema que de alguna u otra forma trae hermosas enseñanzas para nuestra vida, y quisiera en este momento invitarlos a hacer una oración para que nosotros podamos comenzar. ¿Está bien? Oremos. Señor y Padre que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos, oh Dios, en este momento. Gracias por la vida, gracias por la forma en que has obrado en nuestras vidas. Queremos en este momento implorar la presencia de tu Santo Espíritu, donde quiera, Señor, que cada una de las personas que sintonizan el canal YouTube estén. Rogamos que tu bendición les alcance. Rogamos que al meditar en tu palabra, inteligencia y sabiduría nos pueda ser dada del cielo, para que podamos, Señor, comprender y aceptar tu verdad. Abre nuestros oídos y que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabía que en el antiguo Israel las personas más adineradas contaban aparentemente con el favor divino? Tenemos una historia bastante interesante que nos muestra que era todo lo contrario. Vamos a citar el libro de Marcos capítulo 10. El libro de Marcos capítulo 10 a partir del versículo 17. Aunque estés de ese lado de la cámara o de este lado de la cámara, ¿verdad?, busca tu Biblia allí donde estás y sintoniza conmigo, busca el libro de Marcos en tu Biblia, capítulo 10, versículo 17. Y dice la historia así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Antes de que este joven rico saliera, ¿verdad?, a hincarse delante de Jesús, desde la distancia, este joven rico observaba cómo Jesús abrazaba a los niños, los apreciaba y les mostraba el amor que nunca nadie les había mostrado. E incluso escuchó a Jesús decir: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabe que este joven rico, a pesar de tenerlo todo, a pesar de tener dinero, a pesar de que no le hacía falta nada aparentemente, sentía una gran necesidad en su corazón? Sentía que necesitaba un abrazo de aquel que abrazaba a los niños y que les decía a los demás: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Necesitaba una palabra de aliento, porque en su corazón existía un vacío que las propiedades y el dinero no podían llenar. Así que con aquel deseo de acercarse a Jesús, esperó que saliera de ese lugar de donde estaba, ¿verdad? Una vez que Jesús salió corriendo y se hincó delante de él y diciéndole: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Preguntar qué hacemos nosotros para heredar la vida eterna es tratar de hacer algo que va en contra de lo que yo puedo hacer para favorecerme. Es decir, Jesús nunca enseñó que nosotros hemos de hacer algo para poder ir al cielo.
¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? No hay nada, querido, que nosotros podamos hacer. Pero en su ignorancia, en su inocencia, por así decirlo, por desconocimiento, este joven se acercaba a Jesús tratando de cubrir el vacío que sus riquezas no podían llenar, tratando de solucionar un problema existencial que nadie podía ver, ni siquiera él mismo, solamente lo podía sentir. Y sintió la necesidad de acercarse a Jesús, aquel hombre que no aparentaba tener nada, porque ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. De tal manera que Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay uno, sino solo Dios. Ahora, ¿acaso no era Dios aquel que estaba frente a aquel joven rico? Entonces, ¿por qué crees tú que Jesús le dijo a ese joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay uno, sino solo Dios. Porque Jesús no solamente quería que ese joven rico reconociera su necesidad interna, sino que aprendiera a reconocer a Jesús como el Dios que podía solucionar su problema, que podía solucionar su profunda necesidad vacía en su corazón. Ahora, mira lo que Jesús le dice además. No hay bueno sino solo uno, Dios. Pero además de eso les dice los mandamientos, ¿sabes? Los mandamientos, guarda los mandamientos. Y Jesús le dice: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Algo sencillo. Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Y aquel joven le preguntó: ¿cuáles? Bueno, ya sabes, no mates, no robes, no cometas adulterio, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Pero desde la sinceridad de su corazón, ese joven rico respondió: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ahora, el joven rico le estaba diciendo la verdad a Jesús, ¿sí o no? Por supuesto que sí, para él, pero por supuesto que no para Jesús. Jesús sabía que en lo más profundo de su corazón el joven rico estaba siendo sincero, porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. Sus riquezas, todo el dinero que él poseía, no lo obtuvo porque había robado. Por eso él dijo: yo no he robado. No había matado a nadie para quitárselo. No he matado. No había cometido adulterio, aparentemente. ¿Sí? Ahora fíjate algo. Cuando el joven rico le dice todo esto, ¿qué sucede en el versículo 21? Entonces Jesús, mirándole, le amó. Claro, le amó, porque para el joven rico le estaba diciendo la verdad. Pero Jesús, el que miraba a los ojos a aquel joven rico, el que podía leer los pensamientos como un libro abierto, sabía cuál era la verdadera necesidad existencial en el corazón de aquella persona. Sabes que tú y yo no pasamos desapercibidos por Jesús. Su ojo escudriñador siempre está al pendiente de todo. No hay pensamiento que suba a nuestra mente que Dios no sepa. No hay cosa alguna oculta que nosotros hagamos que Dios nunca sepa. Dios lo sabe todo, querido. ¿Qué vamos a esconder detrás de nuestra mente? Detrás de nuestra frente.
allí, en la sede de las emociones, Dios puede tener la más profunda forma de entrar, de tal manera que pueda descubrir cada cosa oculta que hay en nuestra mente. Y era el caso del joven rico. Pensaba que de alguna forma hacía lo correcto, pero quería llevarlo a un terreno a donde finalmente el joven rico sabía que no estaba cumpliendo con lo que el cielo demandaba para poder heredar la vida eterna. El Señor lo estaba llevando a un terreno donde él iba a saber que no debía hacer o nada podía hacerse para que pudiese heredar el reino de los cielos. De la misma forma en como Jesús le había dicho que pertenecía a los niños. A lo mejor y el pensamiento de aquel joven rico fue: si tan solo Jesús me dijera a mí que mío también es el reino de los cielos, así como es de los niños. Sigue diciendo el versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El joven rico, o en el joven rico se cumple aquella palabra escrita, que donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Donde esté el amor del ser humano, allí está su corazón. El Señor necesitaba ver qué tan dispuesto estaba aquella persona en colaborar con el cielo para cubrir su necesidad, una necesidad que solamente Jesús podía satisfacer, porque el joven rico sabía que las riquezas no podían cubrir lo que él sentía dentro de sí. Y el Señor le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Pero después de eso, me sigues. Pero además de eso, toma tu cruz. Toma tu cruz. Pero se fue afligido, se fue triste. Ahora, se fue triste porque amaba más las riquezas que el deseo de cubrir la necesidad que embargaba su corazón. Amaba más lo que poseía que el deseo de poder satisfacer la necesidad que sus riquezas no habían podido llenar. Y sabes, querido, muchas veces nosotros, como seres humanos, no es que nos haga falta tener dinero para poner allí nuestro corazón. Muchas veces lo que para el joven rico no le permitía cubrir esa necesidad, para nosotros puede ser otra cosa. Para nosotros puede ser el trabajo. Para nosotros puede ser el vicio. Para nosotros puede ser el dinero también. Incluso la familia. Y cualquier otra cosa que pueda ponerse por encima de Dios. Dios debe convertirse en la primera necesidad del ser humano. Dios debe convertirse en lo primero de nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? Si tú le preguntaras al Señor: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros para heredar la vida eterna? A lo mejor el Señor puede decirte a través de su palabra: no mates, no robes, no cometas adulterio, haz esto, haz lo otro. Y puede decir: todo eso lo he guardado desde hace mucho tiempo. Una cosa te falta. Una cosa nos falta. No sé cuál sea esa cosa que te falta a ti. No sé cuál sea esa cosa que esté en el lugar que a Dios le corresponde estar.
no sé cuál sea o cuál es el objeto o cuál es el acontecimiento que es lo que está ocupando el primer lugar en tu corazón y que no permite que Dios pueda de alguna forma habitar en él. Pues el joven rico finalmente salió afligido, triste, porque su dinero era más importante que cualquier otra cosa. Pero Jesús debía dar una lección a aquellas personas que estaban alrededor observando la escena. Necesitaba proyectar su voz y publicar su enseñanza en base a este acontecimiento. Dice el versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, sobre todo a ellos, les dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícil. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El primer dicho de Jesús para los discípulos quizás no fue claro. Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. No es que tener dinero es malo. No era lo que Jesús estaba tratando de decir. Aquellos que confían en sus riquezas más que en cualquier otra cosa, a esos se les dificultará entrar al reino de los cielos. Aquellos que confían en su trabajo más que cualquier otra cosa, a esos se les dificultará entrar al reino de los cielos. Aquellos que confían en el hombre más que en cualquier otra cosa, a esos se les dificultará entrar al reino de los cielos. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está en este momento tu corazón? ¿Será que una cosa te falta? Es algo que solamente Dios puede responder. Además de eso, valga decir que los discípulos se admiraron de aquel dicho de Jesús. Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque, como decíamos al principio, una persona adinerada aparentemente contaba con el favor divino. Cuando una persona era muy pobre, sin recursos, sin dinero, era porque quizás la bendición de Dios no estaba con esa persona. Los jóvenes, o mejor dicho, las personas adineradas, eran las que contaban con el favor del pueblo, eran las más admiradas, eran las personas que ocupaban los puestos principales. Y este joven rico ocupaba un puesto principal dentro de aquella ciudad. Y los discípulos se preguntaban: pero bueno, si este no puede entrar, entonces, ¿qué será de nosotros? Pero Jesús dijo más que eso. Mira lo que dice el versículo 25: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ahora Jesús estaba poniendo la cosa más difícil todavía, pasar un camello por el ojo de una aguja. Hay muchas interpretaciones acerca de lo que Jesús quiso decir con esta frase. Pasar un camello por el ojo de una aguja no es el tema en cuestión, por eso no lo vamos a discutir acá. Pasamos al siguiente versículo, dice: ellos se asombraban aún más, diciendo entre ellos: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse? Si no se salva a él que cuenta con el favor del cielo, si no se salva a él que tiene dinero, ¿quién podrá salvarse? Es que ahí estaba el detalle, querido, que no depende de lo que tú tengas, que no depende de lo que hagas, que no depende de quién seas,
sino de la relación cercana que puedas tener con Jesús. ¿Quién es el que puede llevarte a la vida eterna? No son tus riquezas, no es tu familia, no es lo que tienes, no es el puesto que tienes, no es el trabajo que tienes. Es Jesús quien nos puede llevar a la vida tan deseada y tan admirada por todos nosotros. Sigue diciendo el versículo 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios todo es posible. No hay nada que Dios no pueda solucionar. No hay nada que el Señor no pueda hacer en favor de tu necesidad. Sabes, a lo mejor has tenido una gran necesidad en tu corazón por un vacío que lo que tienes no puede llenar. A lo mejor has sentido la necesidad de Dios y aún quizás no lo has identificado. Sientes que te falta algo, pero aún no lo has identificado. No lo has identificado. Y aún así, en esa situación, podemos ir a Dios. Y de alguna forma, cuando el Señor exija o demande de nosotros el rechazo de cualquier cosa que nosotros poseamos, y eso quizás nos cause tristeza, pues de alguna manera reflejamos en nuestro corazón el pensamiento por los hechos de que las cosas terrenales son más importantes que las celestiales. Y eso es lo que nosotros necesitamos observar en esta mañana. No hay nada sobre la tierra que sea más importante que el cielo. No hay nada en la tierra más grande y de más valor que lo que Jesús hizo para salvarnos a nosotros de la ira venidera. Mira lo que dice, ya finalizando el versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Querido, los discípulos mostraban preocupación porque ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Pedro y su hermano una vez dejaron la barca por seguir a Jesús. Muchos de ellos dejaron su trabajo, su familia por seguir a Jesús. Y reclamaban un precio que hemos ganado nosotros por seguirte. Pero Jesús tenía que responder a su duda. Ahora, no sé a cuántas cosas tú has renunciado, no sé a cuántas cosas necesitas renunciar, pero de lo que sí estoy seguro, que no hay nada de valor que tengas y que poseas más importante que el reino de Dios. El Señor nos dice en esta mañana que la necesidad más grande que pueda tener nuestro corazón, Él la puede llenar. El vacío más profundo que podamos sentir en nuestro interior, Él lo puede llenar. Pero demandará un sacrificio. Demandará que renunciemos a algo. En algún momento de la vida, cuando nos encontremos con Jesús cara a cara, en esta tierra, no cuando Él venga por segunda vez, sino en esta tierra, es cuando quizás demandará a que renunciemos a lo que es aparentemente más importante en nuestra vida. Si estamos dispuestos a dejarlo todo, entonces podemos seguir a Jesús. Y después de eso, carguemos con nuestra cruz. Y después de eso, sigámosle.
termino con una visión, la primera visión que Elena G. de White tuvo en los inicios de su ministerio profético. Ella decía y relataba en el primer tomo de Testimonios para la Iglesia que habían dos hermanos, uno era de apellido Stockman y el otro no recuerdo su apellido, pero estos hermanos fueron al descanso años antes o momentos antes de que Jesús apareciera en las nubes de los cielos. Fueron al descanso, Jesús vino, todos fueron al cielo y todo era un espectáculo, Y mientras ellos caminaban por esos hermosos ambientes junto al árbol de la vida, se encontró con el hermano Stockman y el otro que habían perdido la vida antes de que Jesús viniera a esta tierra. Cuando se encontraron, ellos preguntaron a Elena cuántas cosas habían pasado después de que ellos habían ido a la tumba. Y Elena G. de White intentaba decirles cuáles eran los acontecimientos que ella había vivido y que los hermanos en Cristo que la acompañaban habían vivido después que ellos fueron al descanso. Pero de su boca no podía salir palabra alguna para describir los acontecimientos vividos en la tierra, porque aquel eterno peso de gloria solamente le dio para decir: el precio que hemos pagado por el cielo es escaso. Así que, querido, no hay sacrificio más grande que nosotros podamos hacer para poder seguir a Jesús. Cualquiera que sea el sacrificio que el cielo demande, creo que es digno de atención para nosotros. Renunciemos a esta tierra, renunciemos a todo lo que posee, pero el cielo seguirá siendo importante para nuestras vidas. Dios te guarde, Dios te bendiga, allí a donde estás. Pidámosle a Dios que nuestro deseo más grande sea el reino de los cielos y heredar finalmente la vida eterna. Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias una vez más por habernos permitido en esta mañana estudiar tu palabra. Rogamos y suplicamos tu amor y tu bondad nos ayuden, nos permitan, Señor, seguir nuestro camino hacia adelante y hacia arriba. Toma control de nuestra mente y nuestro corazón y otórganos, Señor, el deseo cada día de buscarte a través del estudio de la palabra y a través de la oración. Guárdanos del mal y permite, Señor, que nuestros nombres aún sigan permaneciendo escritos en el libro de la vida del Cordero. Rogamos, Señor, que cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos, nosotros podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por escucharnos, por la manera, Señor, en que obras y a obra de nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido. Creo en la fidelidad, creo en dar mi vida por salvar la de otro ser. Creo en la paz y amor, creo en la verdad, mas no basta solo creer. Si las cosas en que creo no pueden cambiar mi ser, a menos que Jesús viva en mí. En donde hay fe, hay una voz llamando: sigue firme, no estás solo en este mundo, no. En donde hay fe, sientes la paz de un bebé.
Es entonces cuando falla nuestra fe, pero Jesús a nuestro lado está. Si tan solo crees en Él, En donde hay fe, hay una voz llamando, sigue firme, no estás solo en este mundo, no. En donde hay fe, sientes la paz de un bebé durmiendo, confía en Dios y Él podrá tus cargas aliviar y sanar cada herida de tu corazón. Es un lugar hermoso y no tiene igual, en donde hay fe. Si tienes fe, sé fiel. Si tienes fe, en donde hay fe, hay una voz llamando, sigue firme, no estás solo en este mundo, no. En donde hay fe, sientes la paz de un bebé durmiendo, confía en Dios y Él podrá tus cargas aliviar y sanar